Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos de nuevo a su podcast, El Eje de Control, donde recopilamos conocimientos sobre la teoría de control, la ingeniería de control, la cibernética, los sistemas dinámicos y demás áreas afines a través de conversaciones con expertos en el área. Expertos que aplican a día los avances en la teoría de control para la solución de problemas complejos y de importancia global. En esta ocasión, tuve el placer de conversar con el doctor Ricardo Femat. El doctor Ricardo Femat es investigador titular en la División de Matemáticas Aplicadas del IPICIT. Ha sido también miembro del SNI desde 1997, de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2003. También fue presidente del AMCA, que es la Asociación Mexicana de Control Automático, en 2007 a 2009. Además, los intereses de investigación del Dr. Ricardo Femat incluyen el análisis, caracterización y control de sistemas con dinámica compleja, la regulación del nivel de glucosa en diabéticos y el control de procesos con reacción y difusión. De hecho, en esta conversación pues vamos a enfocarnos mucho a cómo el control es aplicado a las áreas de la salud. Y con esta experiencia que el doctor tiene en el control de diabetes, pues él nos va a llevar a un mundo de posibilidades mucho mayor a lo común o lo conocido por personas, por ejemplo yo que vengo del área más electromecánica, que conocía el control debido a la robótica, debido a los sistemas de potencia, electrónica, industrial, pero él nos va a llevar a una versión distinta y a un enfoque diferente de aplicación de la ingeniería de control, lo cual fue bastante fascinante para esta conversación. Como en la pasada conversación que tuve con la doctora Cristina Verde, voy a dividir este capítulo en dos partes. Una primera parte nos vamos a enfocar en su experiencia en el área, su conocimiento y diferentes preguntas que tienen que ver con las problemáticas que él ha resuelto. Y en una segunda parte vamos a hablar más sobre su opinión sobre el presente y el futuro de la ingeniería de control y algunas opiniones extra que él tiene con respecto a las políticas que ha manejado el país, específicamente en México, con respecto a la educación superior, a la investigación. Entonces, sin más, los dejo con la conversación que tuve con el doctor Ricardo Femat. Muchas gracias por ver este video y espero sea de su agrado. Buenas tardes, doctor Femat. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Adrián. Muchísimas gracias por la oportunidad de charlar sobre ciencia. Me encuentro muy bien, gracias por preguntar. Espero que tú también y tus seres queridos igual. Que todos los que nos escuchen y ven, pues se encuentren en perfecta salud. Saludos. Yo quisiera que comencemos, ya que es la primera vez que de hecho platico con usted. Y pues ojalá después hablemos en persona, pero algo que siempre pregunto a los investigadores que conozco es, ¿qué fue lo que le inspiró a convertirse en investigador? Mira, la historia empieza cuando yo tenía 15 años y mis padres, como era adolescente, yo no les hacía mucho caso, y mis padres me llevaban con ellos al supermercado. Okay. Y para que yo fuera al supermercado, ellos me compraban un libro que es como un cómic que se llama Proteo. Proteo es un androide, el personaje es un androide que lo genera el profesor Hubertus, quien sí existió en Francia. Los derechos los tenía la CEP y editó 16 volúmenes, 16 números, mejor dicho, en su publicación de esta de Proteo, y este androide tenía la capacidad, por eso el nombre de Proteo, de convertirse en diferentes entidades de diferentes tamaños. En unos capítulos se convertía en una antibacteria y combatía infecciones, por lo que el profesor Hubertus se enfermó. En otro se fue al espacio y entendió los viajes astronómicos, y etcétera, etcétera. Entonces, fue una casualidad. Yo leía estos cómics, estos libritos, que ya no existen desafortunadamente, y estos libros, yo quería ser como Hubertus. Cuando yo tenía sus 15 años, dije, yo quiero ser como este señor, que hablaba de muchísimas cosas, de ecología, de sostenibilidad. Estamos hablando de los 80s, y ya se hablaba a ese nivel de divulgación de sostenibilidad energética,
se hablaba de informática, de ciberseguridad, se hablaba de astronomía, del origen del universo, de toda la complicación que significaba la comprensión del concepto tiempo, muy interesante, por cierto, y etcétera. Entonces yo decidí, a los 15 años decidí que yo quería ser científico. Me lo encontré de pura chiripa. Con el tiempo, me di cuenta que la ciencia requería una selección en la especialidad, en la dedicación que uno quisiera tener. Y pasé por varios deambulé por diferentes formas de conocimiento. En Guadalajara, donde yo crecí, no había una cultura en la Universidad de Guadalajara de ciencias. Las ciencias físicas, matemáticas eran básicamente para formar docentes que impactaran en el nivel básico y medio superior. No para profesionalizar a las personas que pensan y que se dediquen a resolver problemas y formular problemas de conocimiento. Entonces, por ello, un día llegué a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Guadalajara y me dirigí con la secretaria para preguntar por trámites de ingreso. Iba yo a salir de la preparatoria y me dice, pues espérate, el ingeniero fulanito ahorita viene, que era el secretario académico. El ingeniero fulanito. Un rato y nada. Oiga, pues es que no sé si va a llegar o si vengo otro día o qué hago, ¿no? No, espéralo. Mira, a lo mejor él no llega, pero puede llegar el ingeniero Merenganito, que es el coordinador de la carrera. Espero. Entonces le pregunté a la persona que me estaba atendiendo, oiga, ¿cómo que ingenieros? Pues yo aquí estudian licenciatura en física, estudio en matemáticas. ¿Por qué ingenieros? Y me dice, no, son ingenieros químicos. Ah, ingenieros químicos, ok. Y hay muchos ingenieros químicos dando aquí clases en la Facultad de Ciencias. Y me dicen, sí, la mayoría son ingenieros químicos. Ah, bueno, pues muchas gracias. Me fui, leí el plan de carrera de ingeniería química y fui a pedir informes de ingeniería química. Y fue una circunstancia afortunada, porque en ingeniería química aprendí de física, química, matemáticas y biología. Entonces, eso me ha dado la oportunidad de diversificar la cantidad de investigación, el tipo de preguntas que estoy tratando de resolver, que estoy tratando de formular. Y ya en ingeniería química, mi tesis de investigación mi tesis de licenciatura la hice sobre superconductores. Hice un equipo a partir de soluciones de litio, la recuperación de litio, para hacer superconductores de alta temperatura. Lo logramos hacer. Era la época en la que la superconducción se estaba notando mucho, los 90s, pero me encontré al control en el último año. Mi calendario de estudios anualizado, y me encontré al control, que era una materia, control de procesos en ingeniería química, y dije, no, lo que yo estaba buscando era esto. Yo a esas fechas todavía no había logrado identificar qué clase de área del conocimiento quería yo desarrollarme como científico. De todas, y todas me fascinan mucho la ciencia, hasta las neurociencias, todas me fascinan. Pero así fue como llegué a control, y entonces hice maestría en ingeniería química, doctorado en ingeniería química, pero ya maestría y doctorado muy enfocado al asunto de matemáticas aplicadas y control. Y llegamos a lo que ahora me dedico, sistemas dinámicos y control. Pero en esta decisión del control automático, ¿hubo alguien que lo influyera? ¿Algún mentor, algún profesor? ¿O fue algo? Pues el docente que me dio la clase de control de procesos, el profesor Víctor González Álvarez, mi amigo, desde entonces nos hicimos excelentes amigos. Yo dije, es lo que quiero, ¿no? Y él recién regresó de la Universidad de Minnesota a la Universidad de Guadalajara, a lo que todavía era la Facultad de Ciencias Químicas. Entonces yo me acerco con él y digo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer doctorado, maestría y doctorado, quiero dedicarme a la investigación científica, y finalmente encontré lo que quiero, que es el control de procesos. Y me dice, si quieres aprender control de procesos, bueno, y le platiqué mi plan. Mi plan era hacer maestría en nacional y irme al extranjero. Ese era mi plan en ese momento. Y me dice, bueno, si ese es tu plan, entonces la mejor alternativa que tienes es que estudies en la Universidad Autónoma Metropolitana con Jesús Álvarez Calderón.
egresado también de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guadalajara, que egresado del doctorado en Minnesota, pero que al regresar a México se va a la UAM Iztapalapa. Yo me voy a la UAM Iztapalapa. Finalmente estudio no con Jesús Álvarez Calderón la maestría, sino con José de Jesús Álvarez Ramírez, un profesor de San Luis Potosí, originario aquí de Salinas, Hidalgo, San Luis Potosí, estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma de San Luis, hizo la maestría y el doctorado en matemáticas orientadas al control, ahí en la UAM Iztapalapa, y yo fui su primer estudiante de doctorado, de maestría ya tenía alguno, los doctorados fue su primer estudiante. Y nos entendimos muy bien, y tuvimos una excelente colaboración. A la fecha, de mi parte, tenemos una excelente amistad, hace mucho que yo no lo veo. Y esa es un poco la historia de cómo llegué a Control. Entonces, la primera persona que me dijo, mira, para que tú tomes un rumbo que me estás diciendo, fue Víctor González Salas, un excelente amigo. Y algo que yo recuerdo que de parte de las aplicaciones de control es que el control en ingeniería química pues ha sido muy importante, relevante, o la química ha sido una de estas áreas que ha influido mucho en el control. No sé si se recuerde algo al respecto. Por ejemplo, este control predictivo basado en modelo, he escuchado que es como su origen ha sido en la ingeniería química. No sé si recuerde algo al respecto, porque sí quería preguntarle, ya que usted tiene esta formación de química. Sí, definitivamente. Los procesos químicos, existen diferentes clases de procesos químicos y su extensión a procesos bioquímicos y biomédicos. El control predictivo basado en modelo, o Model Predictive Control en inglés, tiene una base en la dificultad y la enormidad que algunos modelos pueden representar. Por ejemplo, las columnas de destilación. Las columnas de destilación tienen una ecuación diferencial para cada uno de los platos y pueden tener n platos. Y en cada uno de esos platos tienen m especies químicas y su equilibrio en líquido y vapor. Así es que hay m ecuaciones químicas, ecuaciones dinámicas para vapor y m ecuaciones dinámicas para el líquido. Además de la complejidad termodinámica, que puedes tener puntos azeotrópicos, puedes tener una complejidad termodinámica muy grande. Así que los modelos se vuelven, si lo quieres manejar, pues muy difíciles de hacer inversiones de planta o algunas otras aproximaciones. Así que esta clase de modelos muy grandes permitieron obtener un modelo relativamente pequeño, reducido, que no capturara toda la realidad física, química, termodinámica de la planta del problema, pero que capturara lo suficiente para poder diseñar un controlador y predecir el comportamiento a pesar de encontrarse de ausencia del conocimiento exacto sobre el sistema. Y básicamente ahí sale. Sistemas con retardo. Después en telecomunicaciones toma una importancia muy, muy grande, también en electrónica de potencia, pero sus principales aplicaciones en 1956 tuvieron que ver con que Schmidt propone cómo las acciones derivativas compensan los retardos a pesar de incluso incertidumbres. Y cómo la acción derivativa del clásico P/D permite compensar en cierta medida y las aproximaciones de los sistemas con retardos, las funciones de transferencia con retardos por Schmidt fueron y son muy importantes. Después ya surgen las ecuaciones de Lyapunov-Krasovsky para sistemas lineales y no lineales, complejísimas. Bueno, le pregunto esto porque lo que he notado es que un área de su interés es la parte de la medicina, y es lo que quiero o las aplicaciones a la salud, ¿no? A la biología, que es lo que me gustaría de lo que habláramos el día de hoy. Y en esta parte, quizás mi primera pregunta es, ¿cómo es que aplica estas técnicas de control hasta ahora? Como qué aplicaciones o alguna aplicación específica que nos pueda contar que ha utilizado para aplicar el control automático, para usar el control automático en el área de la salud? Claro. La heurística y la manera de jugar en la vida, en mi opinión, tiene una relevancia importantísima en la ciencia.
Resulta que para esas fechas en que yo estaba en la licenciatura, se diagnostica diabetes a mi madre, que ella era diabética desde mucho tiempo atrás. Cuando yo nací macrosómico, nací de 50 centímetros y 5 kilos. Ese es un efecto, ahora lo sabemos, de diabetes gestacional y diabetes tipo 2, mujeres embarazadas con diabetes tipo 2. Se produce un crecimiento celular en el feto enorme, descomunal. Entonces, yo tengo la edad y uno de mis hermanos era médico y me ponía a hacer unas grafiquitas. Las gráficas eran, yo le medía glucosa 3 veces a mi madre en el día y le inyectaba insulina 1 a 2 a 3 veces según las indicaciones que él me diera. Y hacía unas gráficas en papel milimétrico que estaban pegadas en la pared de la cocina, donde yo medía con tiras reactivas la concentración de glucosa, ponía la concentración estimada de glucosa y luego le daba en la gráfica inferior la concentración de insulina y estas a lo largo del tiempo. Así que cuando me encuentro a control de procesos en ingeniería química, me doy cuenta que el problema de diabetes mellitus es un problema de control, que es un problema de control y que el algoritmo que utilizaban para calcular la cantidad de insulina, que es la entrada de control, está en la cabeza del médico y que cada médico tiene su receta, su algoritmo, su diseño. Porque yo hablaba con otros amigos médicos de mi hermano, o hablaban entre ellos y yo estaba ahí de metiche, mejor dicho, y escuchaba que las recetas y los cálculos, las formulaciones de los 3 tipos que usaban de insulina entonces, cambiaban con cada una de las recetas, de los algoritmos que ellos tenían en su cabeza. Así que desde la licenciatura me di cuenta que el problema de diabetes mellitus es un problema de control. No lo estudié durante la maestría de doctorado porque yo me ceñí a las preguntas que mi director de tesis, mi asesor, me formulaba y contribuir en ellas. Y me quedé con ese problema guardado por los 5 años que estudié maestría de doctorado. Y luego, al egresar, formulo el problema y lo planteo. Desde mi punto de vista, sigo pensando que las técnicas precisamente de control predictivo, basado en modelo, y las técnicas de H infinito, que es una técnica muy específica de control, que construyes unos espacios a través de la linealización y tratas de capturar el modelo que tiene la magnitud más importante para unos intervalos de frecuencia, a fin de diseñar un controlador para que compense esa respuesta en frecuencia. Pues bueno, esa teoría de H infinito, la clásica, la no lineal, son las oportunas, dado el gran tamaño y la complejidad que tiene la metabolización de carbohidratos. Grupos más recientes, muy exitosos, italianos, del profesor Claudio Covelli, del profesor Romanjo Borca, han hecho modelos más pequeños, de cuarto o quinto orden. Sin embargo, es muy difícil visualizar cuál es el efecto contrarregulatorio de las hormonas que intervienen en la metabolización de carbohidratos y su defecto como metabolización de carbohidratos respecto de los casos que no son diagnosticados con diabetes. A la fecha los avances han sido muy importantes, pero diabetes tipo 1, porque diabetes tipo 2 es enormemente compleja. La diferencia entre tipo 1 y tipo 2 es que la tipo 1 tiene una deficiencia, ausencia de producción de insulina por el páncreas. La insulina es una hormona neurotransmisora que permite la utilización de glucosa por los diferentes tejidos. Facilita la utilización de glucosa. La diabetes tipo 2, que por cierto es la más prevalente, esa se asocia más a obesidad. Y uno de los primeros pasos para caminar hacia la diabetes tipo 2, en la prediabetes, se pueden llegar a encontrar frecuentemente hiperinsulinemia que genera arteriosclerosis. O sea, rigidez de los vasos sanguíneos es una de las consecuencias de la hiperinsulinemia y la respuesta de esos vasos sanguíneos hace que se afecte la presión cardíaca. Entonces, 2 lazos homeostáticos, el de metabolización de carbohidratos y el del ciclo cardíaco para regular la presión, se interconectan cuando la hiperinsulinemia se presenta de largo plazo. La hiperinsulinemia en la diabetes tipo 2 resulta de que la ingesta
sostenida de carbohidratos obliga al páncreas a estar suministrando y liberando constantemente insulina. De tal forma que sube el nivel de insulina en la sangre y de manera sostenida se puede llegar a hiperinsulinemia sostenida, que de ahí se deriva la aterosclerosis. Entonces, el problema es interesantísimo. Sí. De hecho, en este tipo de sistemas, si yo viera como la visión de control clásico, ya saben, ¿no? Este diagrama de retroalimentación simple, control, proceso. A mí pienso que debe haber una complejidad en cada etapa, ¿no? El primero en la tecnología que va a usar para implementar el algoritmo. Y de hecho, sería que me gustaría preguntarle, pues, qué tan fácil es encontrar modelos útiles para algo como este ejemplo de la insulina. ¿Qué usa como sensor? No sé, me llama mucho la atención. No sé si pueda contarme más de eso. No, encantado. Mira, de modelos, como comentaba hace un momento, Claudio Covelli y Román Joborca han hecho con sus equipos de trabajo, Covelli, por ejemplo, con la profesora Dalamán, han hecho equipos para obtener modelos relativamente simplificados. Obtienen modelos de cuarto, quinto orden, ecuaciones diferenciales no lineales, muy manejables en términos de diseño, de control y de cómputo. Por otro lado, en 1985, George Sorensen se graduó en ingeniería química, precisamente, con un modelo de metabolización de carbohidratos compartimental, donde cada uno de los compartimentos son los órganos involucrados en la homeostasis de glucosa. Entonces, básicamente, pues obtuvo las ecuaciones de cómo el hígado interacciona con carbohidratos para la toma de glucosa y la liberación de glucágeno como glucosa en el cuerpo, y cómo el páncreas libera la insulina, y cómo utiliza el tejido adiposo la insulina, y así los diferentes órganos que se involucran en la homeostasis de glucosa, de carbohidratos. El modelo es grande, es un modelo de varias decenas de ecuaciones no lineales, y de ahí técnicas como control no lineal, control geométrico, se vuelven imposibles. Además, las tasas metabólicas son tangentes hiperbólicas, así que cada vez que la derivas, vuelve a aparecer la tangente hiperbólica y nunca acabas. Y empiezan a crecer las expresiones del campo vectorial, nunca acabas. Por lo que yo visualicé que el control H infinito es una alternativa viable. Y el control H infinito resulta en controladores de quinto sexto orden. Pues cuando obtienes ya el control más grande, quinto sexto orden, funciones de transferencia muy manejables para cualquier microcontrolador y cualquier microprocesador. Un FPGA, pues, pero soñando se lo echa, ¿no? Así que los controladores y los modelos, ha habido un esfuerzo muy importante, hemos avanzado, pero para diabetes tipo 1. Para diabetes tipo 2, eso es mucho más complejo y más peligroso. Porque lo puedes llevar fácilmente a hiperinsulinemia. No es fácil medir la cantidad de insulina en línea para ver cuál es la contribución pancreática y compensar solo lo que hace falta de la contribución exógena a través de una bomba de insulina. Allá hay bombas de insulina automáticas. Eso ya existe. Los sensores, por ejemplo, utilizan una reacción que añaden una enzima en un nanofilamento que se coloca en la dermis o en la epidermis, según el tipo de diseño. De ahí que la glucosa permea a través de estos dispositivos y con un circuito cuentan los electrones de la oxidación de glucosa con esta enzima que está permeada en el dispositivo. Entonces, cuando sucede la reacción, pues es una reacción bioelectroquímica y se liberan electrones y el circuito se va cerrando y va contando la corriente y el voltaje que manda la oxidación. Si es más intensa la oxidación, es que hay más glucosa y entonces el voltaje y la corriente son mayores. Este dispositivo se cuenta con un sensor y transmisor de radiofrecuencia, es lo más común, que además se conecta con un dispositivo de manera inalámbrica a través de radiofrecuencia. No sé si ahora quieran usar Bluetooth, pero me parece que puede ser contaminado más fácilmente por otras señales, pero radiofrecuencia sí ha funcionado. Y un dispositivo del tamaño de la mitad de un celular típico actual, más o menos, que lleva en la cintura, calcula la cantidad de insulina a suministrar, tiene su reservorio de insulina
y suministra la cantidad de insulina a la zona abdominal, casi siempre, del paciente. Entonces, la tecnología ya está. Sin embargo, los sensores, hace falta mucha precisión, porque la señal que mide las bombas de insulina actuales puede tener desviaciones del valor real hasta en 400%. O sea, es un montón. Y casi siempre a la alza. Entonces, significa que puedes estar suministrando más insulina de la requerida y llevar a un diabético tipo 1 a un riesgo de hipoglicemia. La hipoglicemia es muy peligrosa porque puede inducir coma diabético, sobre todo en la noche. Así que estudiar los efectos hipoglucémicos de las estrategias de control se vuelve un problema que todavía no se está siendo abordado del todo. Ahí tenemos algunas contribuciones y hay poca gente contribuyendo en esto, pero ese es uno de los problemas reales, sobre todo en infantes, porque los adultos se despiertan. Cuando una persona es adulta, tiene diabetes tipo 2 y tiene estos dispositivos, cuando baja su glucosa alcanza a despertar, pero los infantes no. Entonces los infantes pueden seguir dormidos, pueden no darse cuenta, y ahí tienes a los padres cada 3 horas midiéndole la glucosa, picándole los dedos a los niños para ver que no tenga hipoglucemia. Así que, pero más, la tecnología está madurando y está madurando muy bien. Es muy importante que siga haciéndose investigación en este sentido. Los italianos son los que más han desarrollado y los británicos son quienes más han desarrollado. Los norteamericanos, un pequeño grupo, más bien un garbanzo de a libra, y en México nosotros, básicamente paramos de contar. Ahora los árabes, en Emiratos Árabes, están metiéndole mucho dinero a eso. No sé si... Y además de esta aplicación en la diabetes, ¿hay otra aplicación en la que haya visto desarrollo en términos de control en México? Sí, cómo no, las neurociencias son importantísimas. Por ejemplo, en la rehabilitación, imagínate un exoesqueleto. Un exoesqueleto que es como un robot bípedo. Puede ser nada más de una fracción, digamos, de cadera para abajo, puede ser nada más de rodilla para abajo, o puede ser entero. Un exoesqueleto que tome señales eléctricas, bioeléctricas, encefalográficas o mioeléctricas de músculo para retroalimentar y que la marcha del exoesqueleto sea lo más parecido a lo que el humano recuerde, el usuario del exoesqueleto recuerde. Eso tiene relevancia en rehabilitaciones, tiene relevancia en prótesis, porque las prótesis sería lo ideal sería que la prótesis se condujera como lo más parecido a cuando tenía la extremidad perdida de la persona, el paciente. Pero tiene potencial en la asistencia por exoesqueletos para el trabajo de carga, para hacer robots que asistan a las personas que hacen trabajo físico y que puedan asistirlo y que los movimientos no sean tan robóticos, que eso termina causando desgaste en articulaciones y muchas otras cosas. Entonces, ahí toma señales eléctricas, toma señales del organismo, del cuerpo del humano, y le comandas a diferente clase de actuadores, sí, con sus respectivos sensores, para que esas lleguen a tener una conducta muy apropiada, más adecuada a un comportamiento pues más antropológico, que no sea tan robótico, que no sea tan rígido, que la facilidad permita seguir creciendo y no simplemente asistiendo como con prótesis rígidas, pasivas o se hacían prótesis activas en el caso de terapias, ¿no? Y Sí, bueno, o sea, esta parte. una. Ajá. Dime. Bueno, las que mencionan me resuenan porque recuerdo que al menos para la parte de lo que mencionó de los sensores, me recordó mucho algo que se llaman, hay un área que se llama biosensores y recuerdo un sensor que se llama hidrogel, que era utilizado para detectar nivel de pH y tratamiento de heridas. Pero nunca vi si alguien en Latinoamérica o en no sé, o en México al menos hiciera algo con esto. Con la otra parte, sí he visto estos trabajos en biomecánica, ¿no? Pero no he visto
como tal algún desarrollo en la parte de exoesqueletos como muy por completo. Eh, y bueno, en este sentido me gustaría hacerle como dos preguntas bien clave, que me gustaría que si puede como resumirlas lo más que se pueda. Es, primero, ¿cómo cree que el control en sí mismo podría transformar pues el futuro de la medicina quizás o la salud en general? Enorme, enorme, mano. Por cierto, en la Universidad Autónoma de Nuevo León hay personas trabajando con exoesqueletos. Ahorita sus maquetas tienen exoesqueletos, tienen bípedos que están en suspensión, que es una etapa inicial. Y eventualmente, pues bueno, Boston Dynamics y otros robots bípedos ya son muy robustos, pero no son exoesqueletos, son robots bípedos. Es distinto. Pero bueno, en Nuevo León están haciendo algunos esfuerzos dentro de lo que puede. Respecto a lo que comentaba, si en México alguien está haciendo eso, allá en Nuevo León, en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, están haciendo esfuerzos muy interesantes, muy valiosos. En la medicina, los sistemas dinámicos y de control son importantísimos. Existen muchos estudios, por ejemplo, sobre los sistemas circadianos. Los sistemas circadianos y cómo estos sistemas circadianos, de hecho, hay muchas preguntas sin contestar todavía sobre sistemas circadianos y se utilizan modelos como cucarachas y algunos otros para ir comprendiendo los sistemas circadianos. Pero estos sistemas circadianos son muy relevantes porque regulan la liberación de endorfinas, hormonas y una cantidad de procesos fisiológicos muy importantes. Así que comprender y automatizar, ayudar a regular sistemas circadianos se va a volver todavía más relevante, mucho más relevante, con los esfuerzos de la humanidad, de algunos países y algunos capitales privados, para colonizar la Luna y Marte. Allá las cosas son diferentes. Los ciclos de luz y sol, que son de luz y sombra, de luz de día y noche, que son los elementos primigenios por los cuales se controla el ciclo circadiano, se pueden ver alterados. ¿Y cómo es que eso va a afectar? ¿Y cómo los regulas? ¿Cómo los controlas? Es un problema mucho, muy interesante. Si vas a tener colonias de humanos en la Luna por varios meses, pues bueno, por lo menos que duerman lo mejor posible, ¿no? Y que sus ciclos fisiológicos, que 100,000 años de evolución han traído, sean lo menos alterado posible por extraerlos de su condición de evolución, que es la Tierra. Así es que ahí hay todo un asunto. En los tratamientos, en todo tratamiento que tenga que ver con el suministro de sustancias, es muy importante. Ya no es una fantasía tener nanobots que ataquen directamente a células cancerosas. Ya hay resultados sólidos muy interesantes. Pero entonces, realmente ese nanobot sí es un agente externo, no fisiológico, no biológico, sino, cuando mucho químico, sino es que electrónico, microelectrónico, y tiene que seleccionar las células correctas. Así que hacer control y bioseñalización es todo un tema. ¿Cuáles son las proteínas que van a marcar los diferentes tipos de cánceres para que estos dispositivos ataquen correctamente a las células que han perdido la capacidad de morir, las cancerosas? Es todo un tema. Así es que ahí tenemos mucho que decir en salud, en los diferentes tipos de cánceres, que no son iguales. Otro de los problemas que es muy relevante desde el punto de vista de salud es también el asunto de la propagación de enfermedades. En estos momentos, las fronteras, debido al cambio climático, las fronteras de algunas enfermedades por contagio de insectos, como el dengue o Zika, se están modificando. Las fronteras que entendíamos como naturales. Este tipo de contagios, este tipo de enfermedades, el chikungunya también, se daban en zonas más cálidas y húmedas. Pues bueno, las fronteras naturales contenían a los insectos, a los moscos, transmisores de estas enfermedades, se están moviendo. Así que terminas acoplando, cosa que yo no he visto, terminas acoplando la dinámica medioambiental, el asunto del sistema dinámico del cambio climático, con el asunto de la movilidad
de plagas, sistemas predador-presa, que en este caso tienen problemas de incremento de infecciones a los humanos. Así es que también ahí hay mucho que decir. Ahí hay algunos biomatemáticos trabajando en la unidad Juriquilla, Jorge Velasco, por ejemplo, en la unidad Juriquilla, pero el enfoque no es tan controlero, es más bien modelación, el enfoque de Jorge Velasco. El enfoque controlero no está siendo aprovechado. Y dicho sea de paso, pues bueno, si tenemos esta clase de problemas de salud pública, diabetes, con del orden de 13 millones de personas padeciendo diabetes ya diagnosticadas, con el orden de 40 millones posiblemente en los próximos años. Esas son las proyecciones. Problemas de movilidad de personas que necesitan trasladarse porque tienen alguna afectación locomotriz, de problemas de infecciones por las fronteras ambientales, como el que estoy hablando de Zika y demás. Las políticas públicas en México deberían ser más apropiadas. No deben ser ideologizadas, deben ser basadas exclusivamente en los datos de los problemas que están sucediendo y que necesitamos resolver. Y ya quisiera yo que además nos fuéramos a problemas del espacio y otra cosa, ¿no? Y en ese sentido, en términos de tecnología, dado la experiencia que tiene, ¿qué tecnología o qué avance tecnológico ayudaría mucho a que se pueda integrar el control mejor al área de la salud? Porque cuando yo pienso en estos problemas de aplicación de control en salud, pienso en la complejidad tecnológica de qué actuador necesito, qué sensores necesito. Entonces, no sé si cuando yo, por ejemplo, que tengo una formación más electromecánica, ¿no? Es muy claro qué actuadores, sensores y todas estas partes necesito. No sé si crea que una dificultad, porque eso pienso, ¿no? O ese sesgo tengo, ¿no? Que quizás una dificultad para aplicar al área biológica es la falta de este tipo de tecnologías tan sencillas de usar y... Sí, y son diferentes las necesidades y las dificultades. No es lo mismo el asunto del ciclo circadiano, estas a alta velocidad, las PFPGAs con sensores electrónicos podrían funcionar, etcétera. Para el problema de epidemias, la actuación es la vacunación. O sea, la variable de entrada de control es la vacunación. Y tomar las decisiones de intervenir en dónde y a quiénes y cuándo, se utilizan técnicas y tecnologías de redes complejas, de cálculos, de sistemas predador-presa, de salud, del crecimiento de epidemias. Hay algunos resultados ahora con el COVID, se dieron algunos resultados muy interesantes sobre análisis de estabilidad, bifurcación y algunos otros. Pero la medición en sistemas como el de salud mexicano es un enorme problema, porque la información no está en tiempo real. En un momento dado, en un tiempo dado, no sabes cuántos enfermos tienes y dónde están. Entonces no sabes cuáles fueron las conexiones que pudieron tener esas personas y dependiendo del tipo de contagio, como el caso de COVID que es aéreo, o el caso de Zika, chikungunya, que es por un mosquito, que va y pica a un infectado y lo va y pica a alguien que no está infectado y lo contagia, se vuelve muy importante. Y mientras tengamos un sistema de salud que llegan y llenan las formas, la amarilla, la rosa, la verde o la que sea, y que se pierde en el archivo del marasmo, del proceso kafkiano de salud, no vamos a poder llegar. Entonces, en estos sistemas informáticos que tengan la valoración médica en línea lo más rápido posible para evitar temas de retardo, 1. 2, para evitar conflictos de error en la medición, pues sistemas de biología molecular para identificar correctamente cuál es la enfermedad que tiene el paciente, qué tipo de variante es la que está gobernando, no que cuando ya se enfermaron, infectaron a no sé cuántos, apenas vas a ver qué vacuna utilizas o cuándo desarrollas la vacuna, si es que la desarrollas. Luego en México dicen que desarrollan vacunas y no es cierto. La vacuna patria es un fraude, no lo hicieron en México y nunca hicieron la fase 3. No está reportada en ninguna revista científica la fase 3 de la vacuna patria. Entonces, hace falta, 1, vacunas efectivas, una capacidad rápida para hacerla, en el caso de problemas de salud por contagio,
de epidemias masivas. Tiene su nombre específico en términos de medicina, pero aquí lo voy a dejar contagio entre personas. Tiene dos, mediciones exactas y precisas. Estos son principios fundamentales en términos de teoría de control. En tus componentes y dispositivos electromecánicos, si la medición está falseada, tiene un error grande, la acción de control puede no ser la correcta. Lo más seguro es que no sea la correcta. Así que necesitas un sistema de informáticos de salud interconectados que tengan mediciones precisas a través de biología molecular, de medicina orientada al paciente, que se suba la información automáticamente a la base de datos para evitar el error humano de la transcripción y que esté en disposición de quienes tomarán la decisión de qué zonas suministrar la vacuna correspondiente. Mira, por ejemplo, para los mosquitos que transfieren dengue, están fumigando, se agarran a fumigar como locos. Es un error, porque los insecticidas no solo matan al mosquito, matan a otros polinizadores. Y entonces estamos incrementando el grado de afectación medioambiental. Tomar la decisión de que las vacunas sea la acción correcta es muy importante. Entonces, sí hay tecnologías, podemos hacerlo, pero sí necesitamos tener mediciones correctas, precisas, lo más rápido posible, y capacidad de generar las vacunas necesarias para suministrar y controlar la dinámica de infección poblacional. Todo esto que me comenta me suena a una falta de conocimiento sobre sistemas complejos, sobre el conocimiento de la complejidad, fenómenos emergentes, cómo funciona quizás la cibernética en sí mismo, ¿no? O sea, como que incluso en la política o en la toma de decisiones que hacen para esos problemas, pues parece que, por lo que me mencionó, que hay una falta de estos tipos de conocimiento en estas áreas, de estos conceptos. Pero bueno, yo le preguntaba esta parte de la tecnología, quizás hablando de la enfermedad de la diabetes. No sé si hay todavía una limitante tecnológica que hace que no sea tan fácil aplicar tanta técnica que existe de control. A mi parecer, estamos en la puerta de tener la intervención artificial del páncreas. Estamos en la puerta. Y con los dispositivos electrónicos, la miniaturización cada vez más exacta, más precisa, está llevando a tener muy buenas soluciones. Seguramente algunos diabéticos tipo 1 que han utilizado bombas automáticas, pero en realidad habrá que distinguir algo que hoy retomo enseguida. Bombas automáticas para el suministro de insulina no estarán tan de acuerdo conmigo. Primero, porque el costo, son muy caras. Es oneroso estar manteniendo la bomba de insulina. Pero segundo, por el manejo. Y aquí voy a distinguir algo, aprovechando para la distribución amplia en tus podcasts. Es muy diferente instrumentar, automatizar, a controlar. Instrumentar es incorporar dispositivos casi siempre artificiales, artilugios, artefactos, que permitan obtener mediciones de las condiciones en las que se encuentra un sistema. En este sentido, el sensor de glucosa, basado en una enzima que oxida la glucosa periférica, pues bueno, es una reacción bien conocida. Quizá falta terminar de desarrollar porosidad para que la glucosa entre con facilidad, tomar en cuenta efectos de encapsulamiento por el tejido, porque es un agente extraño, factores de estos. Pero también falta el manejo. En lugar donde vas a comprar los dispositivos para ponértelo, en la epidermis o en la dermis, tiene que tener condiciones apropiadas para que la enzima se encuentre en buenas posibilidades de darte el valor medido correcto. Entonces, el manejo es muy importante. Por otro lado, si el suministro, la glucosa tiene un tiempo característico, lo orden de 90 minutos. Es lentísimo comparado con otros dispositivos, con otros problemas. Así que dispositivos electrónicos que calculen y que desplacen una cantidad de líquido
de unos cuantos mililitros cada hora, bueno, es posible y es viable. La tecnología existe, pero eso es instrumental. Entonces, en realidad, no estamos controlando todavía la diabetes mellitus. La tenemos capacidad tecnológica para instrumentarla. También tenemos capacidad tecnológica para que automáticamente se suministre la cantidad de insulina, pero no estamos controlando. Aquí siempre hago el ejemplo de un portón eléctrico en una casa. Está instrumentado, tiene un motor y tiene un sensor. Dice, ahí viene, y le aprieta el botón, manda la señal y el portón se empieza a cerrar, como usted quiera que se cierre. Está automático porque se cierra por sí mismo. Uno no tiene que bajarse a cerrarlo. Por sí mismo se mueve para cerrarse. Pero no está controlado porque no variamos la posición y velocidad como nos diera un arbitrio o como se deseara que sucediera, sino que una vez que lo activas, se mueve a la velocidad que pueda, según las condiciones del motor, del engrasamiento, de la dilatación térmica por la insolación y algunos otros factores. No está controlado. Entonces, falta meter a las bombas de insulina las leyes de control para regular la salida, por lo menos, y rechazar perturbaciones de la entrada, que ese sí es un problema de control. Entonces, ¿lo tenemos instrumentado? Sí, la tecnología que tiene la humanidad es para instrumentación muy cara. ¿Lo tenemos automatizado? Sí. Deficientemente, porque como ya dije hace un momento, la medición no es precisa. Otra vez, la medición. Pero no lo tenemos controlado. Nos falta vaciar esa programación, ese trabajo que tú haces sobre programar dispositivos para controlar la potencia, almacenar y entregarla, etcétera, etcétera, en baterías, es muy importante, porque eso ya implica hacer control. Y eso todavía no lo tenemos. Todavía no tenemos control en lazo cerrado. O sea, solo teóricamente, porque sí he visto artículos que lo proponen, ¿no? Pero no han... Entonces... Teóricamente y en estudios clínicos, tanto in silico como en vivo. Hay algunos estudios clínicos. Pero uno de los problemas es la hipoglucemia, reitero. Si no tomas en cuenta la hipoglucemia, pues vas a poder tener pacientes que te lleven, que los vas a llevar a una crisis gravísima. Entonces, en el control tiene que tomarse en cuenta las restricciones de la salida reales y la dinámica de la salida real. Estamos desarrollando ahora la teoría de sistemas positivos. Es muy curioso, hay muchos sistemas positivos y la teoría, faltaban algunos huecos, hay algunos huecos de formalismos, porque muchos sistemas electromecánicos pues no son positivos, pero los biomédicos sí. Entonces, si tú simplemente le diseñas un control y le pones una saturación que abajo de 0, pues no la peles, entonces estás deformando la dinámica del lazo con una función de saturación que es una función no lineal. Lo que quiero decir es, sí hace falta formalizar y vaciar la programación de control de sistemas dinámicos y control, complejidad también, para terminar de cerrar el lazo en el caso de diabetes mellitus. Sí, qué interesante. De hecho, en esto que mencionó de sistemas positivos, acabo de ver la ponencia que dio en el IPICIT, yo creo que hace unos días de que sale este video, y hablaba de estos sistemas positivos, ¿no? Muy cierto. No sé si nada más brevemente pueda decir a qué se refiere con sistemas positivos. Sí, claro, con gusto. Los sistemas positivos son aquellos cuyas variables de estado son, cuando menos, menor a 0. Son finitas y menores a 0. Por ejemplo, la temperatura en el cuerpo humano, o la temperatura en general, es positiva. Independientemente de la escala que utilices, los grados Celsius, alguien te podrá decir, los grados Celsius tienen negativos, sí, pero los grados Celsius están referidos a los grados Kelvin, y los grados Kelvin son positivos. No hay temperaturas negativas. Las concentraciones de glucosa en el cuerpo para estar alrededor de diabetes y no dispersar mucho, no divagar mucho la respuesta. La concentración de glucosa en sangre es positiva. Si es 0 o menor de 0, el sujeto está muerto. La persona ya no vive. Entonces es siempre mayor que 0. Y para que la persona no tenga una hipoglucemia, tiene que ser mayor por lo menos a 60 miligramos por decilitro. Miligramos de glucosa por decilitro de sangre.
Entonces, toda variable, todo sistema dinámico, todo sistema que quisiéramos controlar, si tiene variables exclusivamente positivas, es sujeto a clasificarlo como sistema positivo. Otra cosa también es un sistema cuyos estados son positivos y el control, la variable de control es positiva. Dado que en la homeostasis de un sujeto sano, el páncreas libera insulina o no, nunca tenemos concentración negativa ni cero de insulina, a menos que seas diabético tipo 1, en cuyo caso la variable de control es suministrar insulina, no sacar glucosa, sino suministrar insulina. Y siempre se busca que la acción de control sea mayor que cero. Entonces tenemos un sistema positivo con control positivo. No sé si te parezca que quedó más o menos claro o detallo más. Quedó bastante claro. O sea, y de hecho me parece un problema que es como natural en muchos sistemas, que se tenga que saturar entradas, salidas, determinar muy bien el área en la cual funciona la variante, ¿no? En donde funciona todas las trayectorias del sistema. O sea, sí lo he notado. Supongo que es una de las razones por las cuales este control predictivo, o sea, el modelo es muy popular, ¿verdad? Que mencionan que se puede encontrar el mejor control dado restricciones, ¿no? En el valor del control y aparte en la trayectoria que el sistema puede tomar. Entonces creo que me da mucho sentido todo lo que menciona. ¿Qué le parece si para avanzar, porque tengo muchas preguntas más que hacerle, pasamos a otra área que es el presente y futuro del control automático, y desde su punto de vista? Y quiero que nos centremos a nivel nacional. Este podcast yo sé